La Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la Facultad de Ciencias de la Salud y su Escuela de Medicina y la Sociedad de Egresados de la Escuela de Medicina se complacen en presentar en el día de hoy la Cátedra Magistral Nicolás Esteban Pichardo. Y para tener la máxima de las alturas en esta clase de cátedras magistrales, tenemos un invitado internacional. Se trata del doctor Raúl Martínez Fernández, eminente neurólogo de Madrid, España, y quien, dentro de los temas relacionados a su especialización, nos va a conversar en el día de hoy sobre la enfermedad de Parkinson, que es el tema central de la conferencia. Sin embargo, en el día de hoy tenemos una serie de preguntas importantes que hacerle al doctor Raúl Martínez Fernández. Bienvenido sea usted a la República Dominicana. Creo que es la primera vez que viene al país, ¿no? Sí. Y bueno, nos interesaría saber cómo se formó, de dónde se graduó de médico, dónde hizo la especialidad y por qué se enfocó, entre otros temas de enfermedades neurodegenerativas, en la enfermedad de Parkinson. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y es un placer estar en la universidad y en su país por primera vez. A ver, yo soy yo soy español y empecé a estudié la carrera de medicina en Barcelona, que es de donde soy originario, y la residencia, la especialidad de neurología también la hice ahí. Estudié neurología porque a mí el cerebro de todos los órganos del cuerpo me parece el más fascinante, me parece el más ambiguo y en el que tenemos posiblemente más terreno por que explorar, ¿no? La verdad es que llegó un punto, tenía 30 años y ya tenía mi posición de neurólogo en Barcelona, en mi ciudad, y todo iba bien, a nivel personal también bien, pero necesitaba algún estímulo más. Y ese estímulo para mí fue la investigación, iniciar un proceso académico. Con esa motivación hice estancias en el extranjero. Me fui a Londres, a Queen Square, que es un centro muy relevante, muy importante de neurología, y luego estuve 2 años en Francia, en Grenoble, formándome especialmente en investigación en enfermedad de Parkinson. ¿Por qué el Parkinson? Bueno, me parece el Parkinson forma parte de un área que se llaman los trastornos del movimiento, en la cual se estudian enfermedades que tienen como base las alteraciones del movimiento. Y eso era un campo en el cual pues, creo que había terrenos muy inexplorados y muy interesantes. Me parecería entender que en España debe de ser un gran reto poder especializarse en el área de la neurología. Y lo digo porque uno de los 2 premios Nobel en medicina que tiene España, y fue esto en el año 1906, fue Santiago Ramón y Cajal, un eminente médico español y patólogo, y fue en base a sus investigaciones relacionadas con el área de la neurología. ¿Eso no ha significado también un tipo de interés el poderse usted enfocarse en esta especialización? Hombre, desde luego Cajal es una influencia para todos los neurocientíficos, yo creo, del mundo, pero desde luego para los españoles. Él fundó en su momento el estudio, la investigación en neurología, pues quizá a nivel mundial. Luego, por circunstancias políticas, de la guerra civil y tal, pues eso no se desarrolló en nuestro país. Pero vamos, él es súper admirado por todos nosotros y desde luego es una referencia. No aspiramos a llegar a su nivel, desde luego, ojalá, pero es una motivación, ¿no? Tener a alguien tan relevante en este campo que viene pues, de donde somos nosotros, claro, sí. En esta visita, doctor Martínez Fernández, usted fue recibido por el señor rector, el arquitecto Miguel Fiallo Calderón, que se sintió muy complacido con lo que conversaron. Y además de eso tuvo la oportunidad de hacer un tour por nuestra institución, que incluyó el Banco Nacional de Cerebros, el Hospital de Simulación y conocer todo el campus de nuestra universidad fundada en el año 1966. ¿Qué le pareció ese tour y si hay un área específica que le pudo impresionar?
El tour súper agradable por el paraje, lo verde que es, por la compañía. Le agradezco mucho el tour que me ha hecho. Me parece un sitio excelente para tener una universidad, muy, muy agradable. Y me he quedado impresionado fundamentalmente con las dos cosas que ha mencionado. El Cosmos, el hospital, yo no había visto algo así parecido, tener una simulación de una ambulancia metida en un edificio y todos los pasos siguientes de una atención médica, me ha parecido increíble, muy bien explicado también por el doctor Valdés. Y luego tener un banco de cerebros, tener algo de este calibre, con este potencial investigador en un centro como el suyo, esto es un camino largo, pero yo creo que les da un potencial enorme. El único banco de cerebros del Caribe, como me ha dicho, y por ahí es por donde se empieza. Pues como empezó Cajal, él con su microscopio en su despacho, y poco a poco eso va generando conocimiento, va generando ciencia, y yo creo que aquí tienen muchas oportunidades. Yo me he quedado muy, muy gratamente impresionado. Sí, sí. Bueno, se le agradece esa opinión de nuestra institución, que indudable el Banco Nacional del Cerebro también debe mucho su apoyo al Banco Nacional del Cerebro de México, con el doctor Luna en estos tiempos, y desde luego la directora del Banco Nacional del Cerebro, que es la doctora Daisy Acosta, reconocida neuróloga y con muchas investigaciones. Fíjense, la conferencia se centra hoy en lo que es nuevos diagnósticos y tratamientos en la enfermedad de Parkinson. Entendiendo todo lo que se ha investigado, y hoy que va a estar presente miembros de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, docentes, estudiantes y todo un grupo de personas que están muy entusiasmados con este tema. ¿Qué hay de nuevo en diagnóstico y tratamiento con Parkinson? ¿Qué hay de nuevo? Claro, realmente de nuevo hay muchas cosas, hay muchas líneas de investigación. A nivel de diagnóstico, esto lo desarrollaré más en la charla, pero lo que estamos intentando es comprender o obtener biomarcadores que nos permitan decir que esto es una enfermedad de Parkinson y esta es la progresión que tiene y que va a tener, ¿no? O sea, que tener marcadores de seguimiento de esa progresión de la enfermedad. Para ello, cuando hablamos de biomarcadores, nos referimos a pues, pruebas objetivas, que no sean simplemente exploraciones clínicas, pruebas objetivas que nos digan que esta serie de hallazgos cumple los criterios para diagnosticar la enfermedad. Esto es un poquito el objetivo que tenemos a nivel diagnóstico. A nivel terapéutico, tenemos muchos tratamientos para la enfermedad de Parkinson. Tenemos un arsenal terapéutico enorme. Lo que no tenemos todavía, y se ha intentado en repetidas ocasiones, es obtener un fármaco o un tratamiento, un acercamiento terapéutico que modifique el curso evolutivo de la enfermedad. Es decir, que haga que la enfermedad progrese más lentamente. Eso no lo tenemos. Y el gran objetivo de la investigación a día de hoy va orientado hacia eso, a encontrar, no tiene por qué ser estrictamente un fármaco, pero un tratamiento que haga que la enfermedad progrese de manera más lenta y que los pacientes al cabo de 20 años estén mejor que si no hubieran recibido ese tratamiento. Hay muchos, luego los desarrollaré, pero bueno, ya veremos cuáles de ellos consiguen este objetivo tan preciado para mejorar la calidad de vida de los enfermos, claro. Y a nivel mundial, ¿cuál es el país líder en el tratamiento, bueno, diagnóstico y tratamiento de Parkinson, a su opinión? A ver, líder, claro, es que ahí, o sea, a nivel de medios, sin duda, como todo el mundo esperará, los Estados Unidos es donde hay más centros con más medios para la investigación. Es cierto, por ejemplo, que en Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, juegan también en una liga de gran potencial, o sea, tienen muchos centros. En Francia, por ejemplo, es el país donde nació la neurología moderna, en París, en la clínica de la Salpêtrière, y en ese sentido tiene mucha cultura de la investigación. Quizá yo pondría como líder América del Norte, Estados Unidos y Canadá, y posteriormente algunos países concretos en Europa en los cuales hay cultura de invertir en investigación. Dicho esto, se hacen muchas cosas en muchos sitios y al final lo imprescindible para poder hacer es el potencial humano. Es tener gente que se quiere dedicar y que quiere poner sus energías en hacer la investigación. Y desde sitios pequeños se pueden conseguir muchas cosas si le echas esfuerzo y tiempo. Sí. ¿Se puede categorizar dentro de los grupos etarios el Parkinson como una enfermedad para envejecientes? Sí, en el sentido de que el factor de riesgo principal de la enfermedad es el envejecimiento, es la edad. Eso es indudable. Ahora bien,
un porcentaje alto de pacientes, 15-20%, tienen menos de 50 años cuando se les diagnostica. Nosotros en nuestro centro, que es un centro especialista en enfermedad de Parkinson, con lo que hay un cierto sesgo porque vienen pacientes de muchas partes y pacientes muy específicos, tenemos gente de 30 y pocos años con enfermedad de Parkinson y tenemos bastantes. Quiero decir que sí, es una enfermedad que se relaciona con la edad, pero hay mucha gente joven en etapas tempranas de su vida, cuando todavía se están desarrollando a nivel personal y profesional, que también se les diagnostica la enfermedad. Y esos pacientes tienen un punto especial también a nivel de cómo los manejas, ¿no? Pero bueno, la respuesta es sí, el factor de riesgo principal es la edad. Sí. ¿Es más frecuente en mujeres o en hombres? Un poquito más frecuente en hombres. Algo más, no se conocen las causas, se cree que quizá habría algo de factores hormonales, de estilo de vida, no se sabe muy bien, pero es algo más frecuente en hombres. Algo más. Si pudiésemos darle una recomendación a la República Dominicana en ese enfoque de enfermedades neurodegenerativas y específicamente en enfermedades de Parkinson, en la cual usted es una autoridad en Europa y especialmente en España, ¿qué usted le recomendaría al sistema de salud y a las academias? Para mí lo principal sería inversión en formación de gente, estoy hablando de enfermedades neurodegenerativas en general, de gente que aborde todos los aspectos que conllevan una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, gente que sepa pues, manejarlas a nivel de, como neurólogo, como neurocirujano incluso, pero también fisioterapia, enfermería, rehabilitación física, psicología, todos son aspectos que hay que abordar en esas enfermedades. Y yo creo que lo que se necesita es gente que forme equipos multidisciplinares. Eso, digamos, para la asistencia de la enfermedad, para la asistencia clínica de los pacientes. Luego, evidentemente, en investigación, pues necesitas invertir en medios humanos y en medios económicos también, por supuesto. En medio de tener, pues eso, un banco de cerebros, por ejemplo, que permita un estudio más allá de lo que uno ve en la clínica, ¿no? Pero yo creo que lo importante es abordarlo desde una perspectiva multidisciplinar, muy centrada en el paciente y sus necesidades. Las neurodegenerativas probablemente vayan a ser la siguiente pandemia que vivamos de nuestra generación, en el sentido de que, como bien decíamos, como la edad es el factor principal, tanto en Parkinson como en Alzheimer como en otras, y las poblaciones están envejeciendo, probablemente será un problema sociosanitario muy importante en el futuro. Y eso hay que prevenirlo, hay que tenerlo previsto. Si un dominicano que pudiera sospechar tener esta condición y quiere accesar al servicio que ustedes tienen en España, ¿es algo costoso o se le facilita desde un punto de vista por los seguros? Yo creo que depende del centro, es decir, la sanidad pública, yo en mi caso ahora mismo estoy trabajando en un hospital privado, puramente privado, entonces en realidad cualquier persona que quiera acceder puede acceder, pero eso tiene un coste que, bueno, no sé muy bien cuál es, la verdad, yo me ocupo de la parte clínica, pero yo creo que es accesible, para una consulta es accesible. Luego entrar en el sistema sanitario público, eso es más complicado, yo creo que eso ya requiere de autorizaciones, no lo sé. Pero en realidad, a mi consulta, por ejemplo, cualquiera puede venir, nosotros encantados, y yo creo que es asumible, ¿no? Yo les digo que no sé a cuánto está porque yo eso no lo decido. Bueno, yo creo que todo esto que se ha dicho en esta conversación dentro de ese campo tan importante como es la neurología y lo que nos ha dicho el doctor Raúl Martínez Fernández, nos ha dejado una serie de diríamos pensamiento a la sociedad y a la clase médica. Primero, que hay opciones con Parkinson, porque desde luego un buen diagnóstico conlleva a un buen tratamiento. El hecho de que, aunque es más frecuente en mujeres, en hombres, puede también verse en mujeres, y las edades hay que tenerle en cuenta que no es todo con edades mayores de 65 años de edad, que es de donde se denomina ya los envejecientes. Y por otro lado, las buenas relaciones que se pueden hacer colaborativas entre institutos para aumentar la investigación y hacer que se tengan todavía una serie de características de la enfermedad que no la sabemos, la ciencia necesita investigar más, porque como muy bien dijo el doctor Martínez, se ha avanzado mucho.
pero un medicamento que se pueda tener de una manera tan directa para curar la enfermedad todavía no se tiene. Y eso nos hace crear retos a las academias, a las investigaciones que se llevan a cabo en todo lo que son las cátedras, las sociedades, los bancos nacionales de cerebro, porque como muy bien dice el doctor Martínez, estamos hablando de una epidemia que tenemos en un momento silente y que cada día más casos tenemos, y probablemente para el siglo XXII, que es donde nos estamos dirigiendo, pudiera ser una condición, al igual que ha sido la pandemia, un evento más frecuente que lo que nosotros pensamos que es. Y yo creo que un diagnóstico a tiempo también trae un buen tratamiento. La República Dominicana y la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, su Facultad de Ciencias de la Salud y su Escuela de Medicina, y su servidor, el doctor William Duque, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, le agradecen sobremanera que haya podido venir y ser nuestro invitado de honor en esta primera conferencia de cátedra magistral presencial después de la pandemia, y deseándole el mejor de los éxitos en su práctica privada y también que nos enseñe mucho en la cátedra que vamos a tener en el día de hoy. Bienvenido de nuevo y que pueda disfrutar el bello país que tenemos, nuestra isla que atrae tanto al que nos llega, y que además de la ciencia pueda conocer algo de nuestro país. Si tiene alguna última palabra. No, muchas gracias, y insisto, para mí es un honor estar aquí, especialmente en la primera presencial, que ya teníamos ganas de poder tener contacto con la gente, que al final eso es necesario también para entablar relaciones y colaboraciones. Muchas gracias. Buenas tardes.